Todos conocen, estoy segurísimo. Oye, me falta mucha gente porque mañana es puente, ¿verdad? Y la otra que es el Buen Fin. Aquí también les vamos a dar Buen Fin. Ahora la predicación va a durar 4 horas. Qué piñas son, de veras, qué piñas. Bueno, sale bien. Estoy seguro que todos, absolutamente todos, saben, bueno, si no todos, por lo menos la mayoría saben el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos de memoria. ¿Sí o no? Levante la mano el que se lo sepa. ¿Sí? ¿Quién más se lo sabe? ¿Tú te lo sabes? ¿Quién más se lo sabe? ¿Por acá nadie? ¿En esta fila no? Hebreos 1 de memoria. ¿Qué aquí no? ¿Sí te lo sabes tú? Sí te lo sabes. ¿Quién más se lo sabe por acá? Hace rato dijo que si era examen que no pasaba ni los de la vista, dijo, ¿eh? Dijo, no, yo no paso ni los exámenes de la vista. Bueno, Hebreos 1, este capítulo de verdad es muy conocido y le nombran el capítulo de la fe, ¿verdad? El capítulo de la fe. Déjame ver si ya funciona mi dispositivo electrónico ahora sí. ¿Me tienes posesionado ahí en el mouse? A ver. Pues ya chafió otra vez esto. Es un relajo con esto, man. Yo sé ahora que no estoy conectado. No, pues tú me das de ahí, ¿sale? Viene. El que sigue. Este es nombrado el capítulo de la fe o de los héroes de la fe. Y ya me conecté, ahora sí. A ver si puedo, Y el propósito del autor es preservar a aquellos que están unidos a Cristo de la misma manera por fe. Y luego, con ejemplos del Antiguo Testamento, nos va a llevar a la obediencia que es motivada por la fe, y de alguna manera está exhortando a sus lectores a hacer lo mismo, a creer y obedecer por fe. Es que me debes de mantener posesionado. Ok, vamos a leer. Ok, voy a ir leyendo y vamos siguiendo la Biblia. Este primer versículo, le digo, todo el mundo lo sabe de memoria. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque lo traspuso, y Dios, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viniese por la fe. Ya ni veo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba, porque la fe habitó como por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable de esta orilla del mar. Apágame esta luz, no de aquí arriba, por favor.
Ok, eso es lo que me estaba. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían que volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndoles dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvía a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como tierra seca, interesados los egipcios en hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, mas de esto prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos en ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ok, vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta porción, por todo este capítulo, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a entenderlo exactamente en su concepto, en lo que tú querías decir, Padre, a cada uno de nosotros, a tus lectores, Señor, a través del Espíritu, en el nombre de Jesús. Ok, entonces esta carta, ¿por qué le cambiaste? Todavía no era. Ponme en el mouse, ahí déjame. Ok, entonces estamos hablando de fe. Y la definición de fe del autor a sus lectores, o al menos así la interpreta en esta ocasión, lo que acabamos de leer, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estoy seguro que has escuchado 1000 predicaciones, o 2000, o tal vez 3000 acerca de este versículo, pero no más de ese versículo. Entonces yo agarro ese versículo ahorita y les digo
y le meto todo lo que yo quiera ahí. Que por la fe, en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tú puedes tener lo que quieras, aunque no lo hayas visto. Eso es lo que dicen, ¿no? Sacan el versículo y ahí le meten todo lo que quieran. No, hermano, aquí dice que no lo hayas visto, tengas la certeza de que va a ser tuyo. Y hablan de cosas materiales y de todo ese rollo, pero aquí no está hablando para nada de eso. ¿Okay? Lamento decepcionarte si tú creías eso, pero para nada está hablando de eso, ¿ves? Y de ahí se derivan muchas corrientes de que por fe, hermano, por fe, ¿ves? O de declarar y cosas así, lo cual no está hablando esto de eso, ¿okay? Para nada. No está hablando de una fe con la que puedes adquirir cosas, o de una fe con la que vas a hacer que sucedan cosas en tu vida o en la vida de los demás. Algo así no está hablando. Hay que recordar que el libro de Hebreos está hablando de la superioridad de Cristo en todos los aspectos al Antiguo Testamento, ¿no? Dice la superioridad de Cristo ante el sacerdocio, ¿okay? El sacerdocio de Cristo superior al sacerdocio del Levítico, el sacrificio de Cristo superior a los sacrificios del Levítico, ¿okay? El pacto de Cristo superior al antiguo pacto, y así va, todo habla de la superioridad de Cristo, ¿okay? Y la definición de fe, el diccionario Larousse, que ahora sí tenemos ahí, dice, interpreta, ni se ve, ¿verdad? Interpreta así. Les voy a decir qué dice. El diccionario Larousse interpreta fe así: primera de las virtudes teológicas que mueve a creer aún sin comprender las verdades que enseña la iglesia. Eso dice el diccionario. Y podríamos encontrar mucho más definiciones que tratan de explicar la fe. Pero lo que ahora yo quiero realmente es que nos posicionemos, que pensemos en la definición del autor de Hebreos. ¿Qué piensa de la fe, no? La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estaban esperando estos creyentes? ¿Por qué Pablo les dice, Pablo, que algunos piensan que fue Pablo, otros no saben quién fue realmente el autor de Hebreos? ¿Por qué el autor de Hebreos les dice que tienen que creer lo que se espera? ¿Qué es lo que estaban esperando ellos? ¿Carros, casas, ser ricos? ¿No? ¿Qué es lo que estaban esperando? Bueno, obviamente estaban esperando salvación, vida eterna, liberación, aunque esta liberación realmente era del pecado. Eso es lo que ellos estaban esperando. Entonces, muchas veces esto lo manipulan de una manera en las iglesias tremenda, ¿no? O sea, no les está diciendo que pidan carros, casas, ni dinero, nada de eso, ¿no? Ni que crean por fe en que van a ser campeones, ni nada. Les está diciendo que esperen las promesas. Esto es lo que esperaban. Tenían las promesas de Cristo, las cuales no veían, ¿okay? Las cuales no podían tocar, pero debían creer con la seguridad de que ya eran de ellos la vida eterna en Cristo Jesús. De eso está hablando, de esa fe, ¿okay? ¿Alguno de ustedes ha visto la salvación? No, ok, pero ¿alguno de ustedes vio el sacrificio de Cristo? ¿No? Entonces, pero ¿cómo es que crecen esas cosas? Por fe ¿en quién? En la obra de Cristo. De eso está hablando, hermano, ¿sí? No está hablando de declarar, de que yo declaro y que yo digo y que por fe, hermano, por fe. Hace un tiempo me acuerdo que alguien me dijo que se había comprado un estéreo para carro, creo que ya les había contado, ¿no? Y todo un equipo de sonido para carro, no tenía carro. Y le dije, ¿y para qué lo compraste? Pues porque por fe voy a tener el carro, ¿no? Y utilizan esos versículos para prosperidad y cosas como eso. No está hablando absolutamente de nada de eso, ¿ok? Realmente era el punto. ¿Qué estaba pasando? Hay que acordarnos que estos creyentes se estaban resbalando de su fe. Estaban teniendo problemas con su fe a causa de la persecución y porque estaban esperando que llegara Cristo de regreso, ¿no? Estaban esperando que se consumaran esas promesas y empezaban a resbalarse de su fe, a deslizarse por causa de la persecución del judaísmo, porque no veían el regreso de Cristo. Así que el autor los anima a experimentar estas cosas por fe. Les dice, aunque no han visto todo esto, tienen que creerlo en su corazón, tienen que estar seguros de que esto va a suceder, ¿ok? Hay quienes
como he dicho, hay quienes aplican este versículo a que declares y que lo creas por fe. Aunque no lo ves, será tuyo, te dice, ¿no? Por ejemplo, existe el video ese de El Secreto, ¿no? Que dice, visualízalo, escríbelo, créelo, decláralo y es tuyo. Créelo por fe, aunque no lo veas. No está hablando de eso, eso no existe. Eso no es cierto, hermanos. Si alguien les ha enseñado eso, los engañaron, ¿ok? Y yo reto a cualquiera de ustedes, ahorita, sea cualquiera, el que quiera, a que escriba en un papel cómo quiere su casa, su residencia, lo visualice, lo declare y le doy. ¿Y cuánto quieres que te dé de tiempo para que sea tuya? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿15 años? Bueno, pues es porque trabajaste, ¿no? Pero no es porque Dios te la esté dando así nomás porque ya lo declaró, se la tengo que dar. Ya lo escribió en un papelito y lo está visualizando, se la tengo que dar. ¡Chin! Metemos en unos problemas a Dios tremendos, ¿no? ¿Sí o no? Con esa enseñanza de ese tipo de fe, eso no es fe. ¿Ves? Pero sin embargo eso enseñan en muchos lugares y esos lugares están llenos, hermano. ¿Ves? Porque la gente es lo que quiere, tener cosas. Entonces, esto no tiene nada que ver con cosas materiales, pero la verdad es que está hablando de una fe que espera paciente la salvación, la promesa de la vida eterna. Eso les está diciendo. Aunque no ven la consumación de la salvación, aunque no han visto la llegada de Cristo, tienen que creerlo por fe que van a estar en la vida eterna junto con Cristo. Fe que el sacrificio y la obra de Cristo tienen poder para quitar el pecado y darnos vida eterna, ¿okay? Que tiene poder para hacernos aceptos delante de Dios. Esto todo lo que está diciendo el autor nada más. Crean en que han sido perdonados de sus pecados, crean en que van a tener vida eterna, crean en que van a entrar al cielo, aunque no lo pueden ver, por fe lo están creyendo en su corazón. ¿Okay? La fe no es una fórmula mágica que te da todo lo que deseas si lo declaras o lo crees. Eso no es fe. Eso es una loquera que alguien inventó, ¿no? Pero no es fe. Ahora, dígame, ¿qué son las cosas que no se ven? ¿Qué son las cosas que no se ven? Porque todo el mundo material se ve, ¿ok? Todo el mundo material se ve. ¿Qué son las cosas que no se ve? Las cosas espirituales, de eso está hablando, ¿ok? De cosas espirituales, no está hablando de cosas materiales. Las cosas que no se ven, pues son las cosas prometidas por Dios, como la vida eterna, como la salvación, como las cosas que se hicieron en la eternidad, los pactos de Dios, el plan de Dios para redención de la humanidad, hermano. Esas son las cosas que no se ven. Y las cosas que sí se ven, son esas, pero no está hablando de carros, no está hablando de casas, no está hablando de premios, de sorteos de lotería, nada de eso. Yo conozco gente que compran un billete de lotería y oran por él. O sea, no, pero están orando con fe. O sea, eso no sucede así. ¿Ves? Está hablando de este tipo de cosas. Pero también son cosas que suceden ahora, todo esto, ¿ves? Y nos vemos en el mundo espiritual como, y no vemos realmente como en el mundo espiritual la intercesión de Cristo por cada creyente, como la obra del Espíritu Santo en cada corazón. No pensamos en la segunda llegada de Cristo. Esto es lo que debemos de creer y aceptar por fe, que hay un mundo espiritual que no vemos, que Cristo está intercediendo por nosotros, que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, que Cristo va a venir por segunda ocasión. Esto es lo que debemos de creer por fe, aunque no lo vemos. Entonces, hermano, por favor, no se confunda. La fe no es obtener declaración para obtener cosas, ¿no? O creer que si yo creo por fe va a pasar esto, va a pasar lo que Dios diga que pase. Lo que no se ve es el mundo espiritual. Y luego comienza a llevarnos a ejemplos de los antiguos, dice, ¿okay? Y nos remonta a tiempos antiguos para hablar de la fe, pero en la misma línea. Y está hablando de fe como principio de vida
Ujú. ¿Me colocas ahí, por favor? Fe como principio de vida y obediencia aplicado ¿a qué? A las cosas de Dios. Eso es importantísimo. Fe como principio de vida y obediencia aplicado a las cosas de Dios, ¿okay? No a las cosas materiales. Para tener cosas materiales no se necesita tener fe, se necesita trabajar, ser organizado y fijarte metas. Entonces vas a tener las cosas materiales que quieras. No es cuestión de fe eso, ¿ves? Hay muchos que están esperando que Dios les dé una casa, una residencia con alberca y no sé qué tanto y todo, pero sin trabajar. Pero con fe. Eso no va a suceder nunca. Si quieres algo así, tienes que trabajar. Y tienes que trabajar de sol a sol. Luego dice el verso siguiente. Comienza a hablar del universo. Y el autor nos lleva al principio de la creación del universo, lo cual aún no vimos, pero creemos que es la obra de Dios y está hecha a través de sus palabras. ¿Quién vio cuando Dios creó el universo? ¿Nadie? ¿De veras nadie lo vio? ¿Pero crees que Dios lo hizo? ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios lo hizo? ¿Pero cómo sabes que Dios lo hizo? Porque la Biblia lo dice. ¿Y tú crees lo que dice la Biblia cómo? Por fe. Hay gente que le cree más a un científico y dice, no, pues es que fue una explosión, ¿verdad? Y todo ese rollo. Pues sí, tal vez sí fue una explosión, pero ¿quién hizo la explosión? Pues Dios, ¿verdad? Además, yo cuando he visto una explosión, la explosión no deja todo acomodadito como está aquí, ¿no? ¿Cómo deja una explosión todo? Nada más con que te explote el boiler ya chafió todo. La olla de los frijoles quedan pegados así en el techo. ¿Te imaginas si una explosión pudiera producir algo tan perfecto como lo es el universo? Eso lo hizo Dios solamente. Entonces, creemos, ya ni pasé la lámina, ahí estaba bien padre esa. Creemos que de la nada Dios es creador y eso lo creemos por fe. No lo vimos, pero lo creemos. Y luego nos menciona ¿a quién? A Abel. Y en esos versos se va a un recorrido hasta los primeros tiempos de la humanidad y se remonta hasta los tiempos de Abel, de Caín y los hijos de Adán y Eva. Y nos recuerda aquella ofrenda que le ofreció a Dios, lo cual le costó la vida. Hay mucho que decir de esto, acerca de la ofrenda y el por qué se agradó más Dios de la ofrenda de Abel que la de Caín. Pero ahora solo vamos a decir lo que hizo conforme a la voluntad de Dios, lo cual Caín no hizo, ¿ves? Entonces, sacrificio ya estaba establecido por el pecado de Adán y Eva. Un cordero era símbolo de Jesús y la ofrenda de Caín simboliza las obras, un sacrificio sin sangre, o sea, muy cómodo la cosa, ¿no? Y luego vamos a ver en el versículo siguiente otro ejemplo, que es ¿quién? Enoc. Y el segundo personaje mencionado dentro del pasaje de los héroes de la fe, y sabemos que Enoc, ¿qué le pasó? Enoc fue arrebatado por Dios al cielo, pero ¿qué pasó para que fuera arrebatado por él? Caminó, ¿cuántos años? 300 años con Dios. 300 años con Dios, caminando con Dios. ¿Es poco tiempo o es mucho? Casi nada, ¿no? 300 años de fe. Casi nada. ¿Me posesionas, por favor? Porque acá ya está. Entonces, 300 años de fe, caminando con Dios. Y eso es un gran ejemplo, porque yo me doy cuenta como muchos en un mes ya estamos cansados de tener fe. En un mes queremos relevo. Bueno, en un servicio en media hora ya estás dormido. ¿Ves? ¿O no? A veces en media hora ya estás dormido. ¿Por qué? Pues porque te quedaste viendo el box, cine mexicano de la época de oro y cosas así. Y te quedaste dormido porque ya vienes desvelado, no vienes preparado, ¿no? Pero el ejemplo es
grande de Enoc. Muchos estamos cansados ya, necesito un relevo, este es el Buen Fin, hay puente, cosas como eso, ¿no? Fe de un mes, fe de una semana, no sé. La de Enoc duró 300 años y cuando Dios ve que Enoc solamente está interesado en las cosas de Dios, fíjate, cuando Dios ve que Enoc durante 300 años lo único que le interesaba eran las cosas de Dios y caminó con él, le dijo: ¿sabes qué, Enoc? Tú te vienes conmigo porque aquí en este mundo no te vas a identificar con nadie. Tú solamente piensas en mí, estás todo el tiempo conmigo, caminas conmigo y ya llevas 300 años. ¿Sabes qué? Aquí no la vas a hacer, vámonos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaba en una relación íntima con Dios. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, en los dos casos, vuélveme a poner ahí ese. En los dos casos nos habla del testimonio de Abel como de Enoc, y el testimonio es de ¿qué? De fe y de obediencia. De fe y de obediencia, de eso está hablando. El punto que destaca el autor es la fe, no sus hechos. No está destacando los hechos de ellos, sino la fe de ellos. No está destacando sus obras. Y eso es a lo que quiere llegar el autor, para sus lectores hebreos. Ambos personajes encontraron la fe encontraron la vida eterna en base a la fe. Uno de ellos se fue al cielo sin morir, como algunos lo harán. Si llegara Cristo, muchos nos iríamos sin morir. Y el otro se fue al cielo después de la muerte física, pero todo en base a la fe en las promesas de Dios, a la promesa de la vida eterna. ¿Sí? Ahora vamos a ver el versículo 6, por favor. Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es muy confundido también, ¿no? Algunos dicen: sin café es imposible agradar a Dios. Bueno, yo sí me he hecho mi cafecito. No, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y algunos creen que es fe para cosas materiales. Y lo declaran así: no, hermano, tienes que tener fe porque sin fe no puedes agradar a Dios. Pues claro, sin fe en Jesucristo, no puedes agradar a Dios. Y esta es una declaración hermosa la que está diciendo ahorita el autor del libro. ¿Qué es lo que le agrada a Dios, hermano? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Pues sí, la fe. Y fe no es yo creo. Eso no es fe. O es ni yo declaro, no. Fe es confianza en Dios, confianza en el sacrificio de Cristo para perdón de los pecados, confianza en el sacrificio de Cristo para vida eterna, confianza en la promesa de su regreso, confianza en etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa es la fe que agrada a Dios. En que tú estás confiado en el sacrificio de Cristo, en que tú tienes fe en la salvación, en que tú tienes fe en la vida eterna que produjo Jesús en la obra. ¿Ves? Sin esa fe tú no puedes agradar a Dios, aunque andes declarando por cosas materiales. No se trata de declarar de cosas materiales, se trata de declarar tu fe en Cristo Jesús. Entonces, lo que le agrada a Dios es la fe. No tanto los rituales, no tanto las declaraciones, sino la confianza en sus promesas espirituales, la confianza en su sacrificio único y perfecto. Y de eso es de lo que está hablando aquí el autor. Está hablando de esa clase de fe. No tener fe en esto, obvio, es desagradable a Dios. Alguien que no cree en el sacrificio de Cristo, que no tiene esa fe en la vida eterna, ¿puede agradar a Dios? Pues de eso está hablando. Si no tienes fe en la obra de Cristo, no puedes agradar a Dios. ¿Y cómo se demuestra esta fe en el sacrificio de Cristo? Por medio del testimonio de obediencia. Ahora, después en el versículo siguiente dice, en ese mismo versículo dice, es necesario, o sea, no es opcional. Fe es una virtud necesaria en el creyente. Es necesario creer que en Cristo hay vida eterna y perdón de los pecados. Y después nos lleva a otro autor, ya en el siguiente versículo, ahora sí, que es Noé. Y ahora, ya que estamos ahí en Noé, nos lleva al ejemplo de fe y obediencia de Noé, quien encontró salvación. ¿Cómo fue? Por la fe también.
Ese es el punto que el autor quiere resaltar, la fe que lleva a la salvación en el sacrificio de Cristo. Noé y su familia fueron los que creyeron. Todos los demás, ¿qué les pasó? No creyeron. ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó? Se murieron, se ahogaron. ¿Quiénes? ¿Quiénes se ahogaron? Todos los que habitaban en el planeta Tierra se ahogaron y se murieron. ¿Y solo se salvaron cuántos? 8 personas. Es una historia de juicio, ¿ves? Pero por fe, por la fe de uno, y de esa familia, y obedecer a Dios, se salvaron de ese juicio de Dios. Me encanta porque creemos que el arca de Noé es una historia de niños, ¿no? Sí, y la cantamos para niños y toda la onda en el arca de Noé, todos caben. Tú también, ¿sí la han oído esa canción? Una vez dije, ¿por qué no venderán los peluches acá de la gente ahogada, así acá, ¿no? Inflados acá. Venden los peluches de los animalitos y cosas así, pero no de los ahogados, ¿ves? Entonces, realmente no es una historia para niños, es una historia de juicio de Dios, en donde una persona, por creerle a Dios, salva con toda su familia. Ese es el punto que el autor quiere resaltar, la fe que lleva a la salvación por Cristo. Solo una familia creyeron, todos los demás no creyeron, pelas, ¿no? Los sin fe mueren, porque sin fe no hay salvación. Por eso es imposible agradar a Dios sin fe en Jesús. Así que el arca era un tipo que trajo salvación, un tipo de Cristo que trajo salvación. Ahora vamos al versículo siguiente y ahora nos va a hablar de ¿quién? De Abraham, ¿ok? Abraham ahora va a los patriarcas, comenzando por quien llamamos el padre de la fe. ¿Y por qué le llamamos el padre de la fe a Abraham? ¿Abraham cometió errores? ¿Muchos? ¿Sí? Ok, cometió muchos errores, su fe fue imperfecta y Dios tardó, ¿sabes cuánto en perfeccionar la fe de Abraham? Más de 25 años estuvo trabajando en su fe. ¿Quién tiene aquí más de 25 años de cristiano? ¿Sí? Bueno, ya, ahí la lleva, hermano, usted también ya. Los demás todavía vamos en proceso. Me encanta eso, ¿no? Cuando dicen, yo tengo 35 años de cristiano, pero bueno. No importa cuántos años tengamos, ¿ves? La edad en Cristo no es importante, sino la fe que tengas en el sacrificio. Ahora va a los patriarcas, comenzando por Abraham, y nos recuerda cómo Abraham creyó en Dios y fue a un lugar donde no conocía ni había visto y obedeció a Dios por fe. Él va siguiendo a Dios y luego es notable que se resalte aquí que ni siquiera sabe a dónde va. Él no sabe ni a dónde va, pero aún así le creyó a Dios en su promesa de herencia, ¿no? Y la fe sigue a Dios aunque no sepa a dónde lo va a llevar. La fe es confianza a ciegas en la palabra de Dios, ¿ok? Y luego dice que Abraham habitó. El autor sigue enfocado en el ejemplo de Abraham, en su paciencia, en su confianza, en cómo esperó muchos años para que Dios cumpliera la promesa de entregarle esa tierra, la herencia que tenía Dios para ellos, ¿no? Pero Israel tuvo la tierra en tiempos muy posteriores. Abraham no la recibió como herencia. Abraham no vio esa herencia. Pero la verdadera residencia que estaba buscando Abraham no era en Canaán, sino en el cielo, ¿ok? Y esa herencia de la que está hablando es una herencia espiritual que también vino a Abraham, prometida por Dios. Y nos ofrece a nosotros también la herencia de Abraham que nosotros tenemos, es una herencia espiritual, en fe, benditas todas. Cuando dice benditas en ti serán todas las naciones, es porque de ahí vendría el linaje de Jesús y por eso somos bendecidos en Jesús. Pero hay quienes predican que esa herencia es material. Y de hecho he visto esas predicaciones, ¿no? En televisión las pasan, donde el pastor le dice, dile a tu hermano que está junto a ti, yo tengo una herencia, yo tengo una herencia, yo tengo una herencia. Y luego empieza a decir, ¿y qué hace cuando tiene una herencia? Se va de vacaciones. Dile a tu hermano que está junto a ti, me voy de vacaciones, me voy de... No, brother, o sea, dejen de ver esas tonterías, por favor. ¿Ves? Está enfocado en el ejemplo de Abraham. Esa era la fe que movió a obedecer la palabra, ¿ves? Y luego nos habla de Sara y nos lleva a una mujer que es estéril y tenía una promesa de un hijo a los 90 años.
¿Parece increíble eso? Que a los 90 años tenga una mujer un hijo. Y fíjate que cuando Abraham lleva a Sara a Egipto, que ya era muy grande, todavía le quieren dar baje, ¿se acuerdan? Entonces, ¿te imaginas a los 90 años cómo era Sara? Bien bonita, dice el hermano, sí, muy guapa debió haber estado, ¿no? Entonces, Abraham, siendo de 100, y una mujer que es imperfecta en su fe, porque dudó al principio de lo que Dios le dijo, ¿se acuerdan? Pero el autor nos lleva a decirnos que aún con duda, Dios le dio la fortaleza para por fe creer y dar a luz un hijo. Y terminó por creer la promesa. Y luego nos habla, ya me pasé una lámina, pero está bien. Y luego nos habla de Abraham, que estaba ya como casi muerto. Y obviamente está hablando de la edad física de Abraham, pero en fe se cumple la promesa de Dios. De Abraham vendría una gran descendencia y que en ella serían benditas todas las naciones, y obvio es con la llegada de Cristo y con la obra de salvación. Verso 13. Nos lleva el autor a la muerte de estos personajes y cómo murieron sin ver la promesa, sino solo creyendo. ¿Ves? Murieron sin ver la promesa, pero fueron creyendo, pero siguieron creyendo. ¿Sabían su condición de extranjeros? La tierra sería de Israel, y debían creerlo. La descendencia de Abraham sería como la arena del mar, y la descendencia de todos los creyentes en la misma fe. Y estos murieron sin ver esa promesa, pero sin embargo se cumplieron, porque buscaban una patria, dicen, ¿no? Dice el verso 14, estaban buscando una patria. Híjole, me voy atrasando. Buscaban una patria, pero una patria celestial reservada para cada creyente, ¿okay? Todos nosotros vamos a tener una nacionalidad celestial. Somos peregrinos sobre esta tierra, y nuestra herencia, la que está hablando Dios, es nuestra herencia en Cristo, en quien debe estar puestas nuestras esperanzas. Verso 15. Habla de un tiempo de volver, y aquí el autor está afirmando que sus esperanzas están en la patria celestial. No tenían por qué ser peregrinos. Podían haber vuelto a sus tierras originales si ellos hubieran querido. Pero una vez que se inicia el camino de la fe, no hay regreso a lo que quedó atrás. Si hay fe verdadera, no hay regreso a lo que quedó atrás. Estos en alguna manera estaban perdiendo su fe y estaban tratando de regresar a los rituales, a la ley, porque no veían cumplirse las promesas, y por eso el autor les está diciendo, tienen que creer aunque no vean esto, lo tienen que creer por fe. Y están buscando entonces una mejor patria, una mejor herencia, perdón. ¿Una mujer qué? Pues una mejor qué, una mejor herencia. ¿Qué es mejor que una herencia material? Una herencia celestial que nadie ha visto, pero que tenemos que creer por fe. Y luego dice, nos lleva a Isaac, y aquí ya el autor nos está llevando al momento más difícil de la vida de Abraham, cuando su fe debía ser perfecta en obediencia y confianza a Dios. Para hacer este acto que hizo Abraham, su fe tenía que ser perfecta en obediencia a Dios. En el momento de ofrecer la vida de su hijo, él tenía una promesa de que en ese hijo iban a venir generaciones y generaciones y generaciones, y que de ese hijo vendría el Mesías, y ahora le pide que lo sacrifique. Sin embargo, en fe creyó
y creyó que Dios le había prometido y que esa promesa se iba a cumplir aun cuando muriera Isaac en el sacrificio. Eso es fe, ¿ves? Eso es fe. Y luego del 20 al 22 el autor nos lleva a reconocer el tiempo, nos lleva a la vida de Isaac, hijo de la promesa y heredero de la fe de Abraham, y cómo cada uno de sus descendientes fue probado en su fe, y cómo cada uno de ellos resultaron aprobados en su examen de fe. ¿Qué pasa si Dios te hace un examen a tu fe? No todos tuvieron una fe perfecta desde el principio, pero Dios los fue preparando para creer en esta fe en Dios, para llevarnos a ser dependientes de Dios, y solo se es dependiente de Dios cuando confiamos ciegamente en Dios. Hay mucha gente que pretende ser dependiente de Dios, pero no tiene confianza en Dios. Y la fe se va perfeccionando, ¿sabe cómo? Cuando empezamos a entender el plan de Dios. Si no has entendido el plan de Dios para tu vida, entonces tu fe todavía no es la fe que debes de tener. ¿Ok? Muchos no se me duermen, mi hermano. ¿Qué? ¿Quiere que dé gritos o qué? Ahorita les grito. ¡Gloria! Sí. Luego del verso 23 a 29 ahora se enfoca a recordar la vida de los hechos de Moisés, en su vida llena de contrastes, ¿se acuerdan? Pero destaca cada acontecimiento de su vida como movido por fe en lo que Dios prometió. ¿Qué es lo que prometió Dios? Liberación, redención, que se traduce a salvación. Y se destaca el sufrimiento de Moisés a causa de la fe, pero también se nos recuerda cómo a causa de la fe y del sufrimiento fue instrumento de Dios. ¿En qué? En lo que sería la liberación más grande de todos los tiempos. Y después nos lleva a un lugar conocidísimo que es Jericó. Ya me pasé, ya me quedé ahí. Y va por el recorrido del pueblo de Dios y nos lleva a los días de Josué, sucesor de Moisés, y cómo a través de la fe conquistaron la tierra prometida. A través de la fe en obediencia a Dios. Y nos lleva a recordar también el hecho de Rahab, como en un acto de fe alcanza salvación, y cómo ella y su casa también alcanzan salvación, ¿no? Y después ya Pablo, el autor de Hebreos, siempre quiero decir que es Pablo, aunque algunos piensan que sí fue, dice, ¿qué más les digo? O sea, ya ¿qué más quieren para entender lo que es la fe? Es como, ¿quieren más? O ya entendieron que la fe de la que estoy hablando aquí, lo que les estoy pidiendo es que pongan sus ojos en el sacrificio de Cristo, no en rituales, no en la ley, y menciona muchos que actuaron por fe, y la historia de los hijos de Dios está escrita, hermano, sobre fe y obediencia. Y después nos lleva al ejemplo de ¿quién? De Daniel y de su perfecta fe en Dios, y cómo vinieron conquista de los reinos por fe. Y todos los mencionados aquí hicieron grandes cosas por fe, y sufrieron y padecieron por fe, porque creían lo que Dios decía. Ahora muchos de nosotros no le creemos en su totalidad a Dios lo que Él dice. ¿Ves? Tomamos partes que nos gustan, que nos acomodan, pero hay otras partes que no las tomamos. La fe, déjame decirte que no te excluye de sufrimientos, no nos libra de pruebas o de aflicciones. Al contrario, nos involucra en situaciones difíciles. ¿Sabías? ¿Sí sabías eso o no? ¿Y para qué nos involucra en situaciones difíciles? Para trabajar en nuestra fe, para trabajar en nuestra confianza en Cristo. Somos probados para saber realmente quién es tu Dios, o quién está basado tu fe, o si dependes de Él o de tus recursos. Ahora el verso 39 nos dice que no recibieron lo prometido, pero tenían que tener fe en que esa promesa se iba a cumplir. Ahora la promesa es en Cristo, porque el cumplimiento de todas las promesas es en Él. En Él se encuentran todas las promesas hechas a los creyentes del Antiguo Testamento y a los creyentes de ahora. Y los creyentes del Antiguo Testamento, aunque no vieron cumplidas esas promesas, tenían que descansar en esa promesa. Y ahora para nosotros,
las cosas se pone mejor, porque dice el 40, cosa mejor para nosotros. ¿De qué está hablando? Ellos no tenían a Cristo como lo tenemos nosotros. Ellos solamente tenían una simbología que apuntaba a Cristo, al Mesías, a que llegaría un Redentor. Nosotros le tenemos en realidad. Ellos creyeron y fueron salvos por aquel que había de venir. Si tenían una promesa por aquel que iba de venir. Hay un pasaje en la Biblia, en Pedro, que dice que en los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro, bajó a liberar a todos los creyentes del Antiguo Testamento que creyeron en él. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ellos fueron salvos por creer en aquel que había de venir. Nosotros somos salvos por aquel que ya vino y que hemos puesto nuestra confianza en él y que ha de regresar. ¿Okay? Entonces, ellos no fueron perfeccionados en la ley. Su fe no fue perfeccionada en la ley, sino, ¿sabes qué? En las promesas. Y así fueron perfeccionados, y no sin nosotros, ni nosotros sin ellos. O sea, es algo que se conjunta. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están en el mismo tenor de la fe en Jesucristo. ¿Ves? Entonces ellos no fueron perfeccionados sin nosotros, ni nosotros seremos perfeccionados sin ellos. Todos los creyentes de todos los tiempos pertenecen a Cristo, si es que tienen esa fe en Cristo. Así que la conclusión del autor es: la salvación y la vida eterna solamente se consigue por medio de la fe en Cristo. No es por rituales, no es por obras, no es por nada, sino solamente por fe en Jesucristo. Y esa es la fe que está hablando en el libro de Hebreos. Esa declaración que hace en el primer versículo, que muchos conocen de memoria, no es una fórmula mágica para conseguir cosas, como a muchos les han enseñado. Esa herencia de la que habla Jesús no es una herencia, de la que habla el autor, no es una herencia material, es una herencia espiritual en las promesas y bendiciones de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿O todavía siguen pensando que es lana? No es eso. ¿Okay? Entonces la fe de la que está hablando Hebreos es fe y confianza en el sacrificio de Cristo para vida eterna. Entonces la cosa aquí es: ¿cuántos creen realmente que tienen vida eterna? ¿Sí? Pero si lo creen, no hay dudas. ¿Están seguros? ¿Están seguros que lo quiso Cristo y que tu fe que depositaste en Él te va a llevar a la promesa de la vida eterna, a la herencia espiritual, a la herencia celestial de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿por qué andan tan agüitados todos? Si tenemos una promesa maravillosa, y esa es la promesa que debe de tener tu vida en una manera diferente, aunque haya aflicción, aunque haya sufrimientos, aunque haya momentos difíciles en la vida, aunque no tengas dinero o tengas dinero, comas carnitas o no comas carnitas, tu vida depende ¿de qué? De las promesas que tienes en Cristo, ¿o no? ¿Sí? Entonces, todos los que estamos aquí vamos a ir al cielo. ¿Están seguros? Algunos se me quedan viendo así como que ya. ¿Todos están seguros que van al cielo? Pues vámonos ya. Pásame. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y hermano, por favor, el propósito de este mensaje es que ustedes también, igual que los hebreos, no se deslicen de su fe, ¿ves? Porque dice ahí la Biblia también que muchos se irán apartando de la fe a causa de la maldad. ¿Verdad que sí dice eso? Que a causa de la maldad en el mundo, muchos se irán apartando de su fe y irán a empezar a desconfiar de las promesas de Dios y a decir: pues me va re mal, porque están enfocados en la vida terrenal. Entonces el propósito es: hermano, no te dejes llevar por las situaciones, ¿ves? O sea, tu vida, tu patria celestial, tu casa, tu mansión, todo está allá, y no son materiales, como ya lo dije, ¿no? O sea, tu habitación eterna está en presencia de Dios. Aquí es de pasadita, esta vida se va de volada. Yo ayer tenía 18 y cuando volteé ya tengo 22. La vida se pasa de volada, hermano, de veras que sí.